vamos a hablar de algo que está surgiendo a raíz de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania y de las represalias que ha tomado parte del mundo respecto a Rusia. Junté un par de cosillas, algunos datitos. Porque pareciera que está empezando a surgir una discriminación hacia lo ruso. Y no estamos hablando acá de sanciones hacia el gobierno. Porque una cosa es el gobierno y otra cosa es el pueblo. Otra cosa son los medios. Otra cosa son las organizaciones que tienen un origen en un país, digamos. Y otra cosa es las decisiones del gobierno. Y en ese sentido, sucedió algo que fue noticia. Y es que Twitter, la red social del pajarito, siempre quise decir eso en un medio de comunicación, sorprendió a varios periodistas independientes al etiquetarlos como medios afines al gobierno ruso. Esa es literalmente la etiqueta. Y la medida fue tomada con distintos reporteros que suelen trabajar de manera freelance con agencias como Sputnik o con medios como Russia Today. Es decir, bueno, un periodista que, por ejemplo, no sé, está cubriendo algo internacional, está cubriendo en algún lugar determinado, en el Mundial de Qatar. Y decís, che, mirá, te pagamos si nos haces un informe. Sí, dale, listo, está acá. Y es un freelance que vende su contenido. Sí, su contenido de información lo está vendiendo a estos medios rusos. Y bueno, habló uno de ellos, Marco Teruggi, que es uno de los periodistas que estaba implicado. Dijo: este anuncio apareció al día siguiente de que la Unión Europea dijera que iba a prohibir a RT y a Sputnik dentro de Europa. Luego varios periodistas comenzamos a tener esa acusación en este contexto de guerra. Es una información absolutamente falsa. Trabajo para varios medios, colaboro con RT y no para Sputnik. De repente aparezco como si mi cuenta fuera un alto perfil de un medio de comunicación ruso que depende del financiamiento del Kremlin. Dice este periodista, Marco Teruggi, que claro, se ve afectado. Y incluso en esto se ve afectada su credibilidad al ser un periodista freelance, claro, que trabaja con distintas agencias, con distintos grupos, de decir, bueno, vos sos prorruso. No, yo les hice un informe. Y también si tenés tu cuenta de Twitter bloqueado siendo comunicador en esas escalas, es como también la otra agencia no te contrata porque es como, bueno, o sea, en el sentido de perdés credibilidad, visibilidad, un montón de cosas que son importantes para alguien que te quiere contratar. Sí, eso es algo que también afecta directamente al trabajo de la persona, más allá de las etiquetas y demás. Y también llama la atención que esto lo haya hecho Twitter, porque Twitter es un lugar que ha sido caldo de cultivo para muchas fake news, en líneas generales es caldo de cultivo para fake news, pero mucho más en el marco de la guerra, donde decimos, bueno, automáticamente se genera una etiqueta para periodistas que han trabajado con estos medios. Lo hace automáticamente el algoritmo, pero no trabaja sobre el reconocimiento de fake news y sobre tratar de eliminarlas de alguna manera. En ese sentido, bueno, la agencia EFE, que es una de las encargadas de mostrar los links falsos y refutarlos con evidencias concretas, ha demostrado algunas de estas noticias falsas que han empezado a transcurrir, que se han difundido a través de Twitter, y en ellas se desarticularon varias operaciones de noticias falsas, como una supuesta amenaza de Putin a México, el video de un avión ucraniano derribando a un caza ruso, que eso era parte de otro, no sé si había una parte que era de un videojuego y había otro que era de otra cosa que nada que ver, que incluso lo comentaron en televisión abierta acá en Argentina, Mauro Viale, iba a decir, que paz descanse, Nacho Viale y ¿cómo es? Nacho Viale, no, estoy con cosas. Jonathan Viale, Nacho Viale es el nieto de Mirta, nada que ver. Jonathan Viale y Feynman, que lo comentaron y qué sé yo, lo del video, pasaron el video después. Y es algo que se lo comieron directamente de Twitter, no chequearon en ningún momento, demostrando también o una confianza ciega en las redes sociales, o lo que es peor también, que es cero interés en chequear las fuentes de información. Y bueno, otra de las que también, algo entre otras de las cosas que la agencia EFE desmintió, era el video de un padre despidiéndose de su hija, que en realidad correspondía con otra guerra. También pasó en una que la desmintió chequeado, que era de unas mujeres que estaban rezando en la nieve y que decían que era para que se termine la guerra en Ucrania, y en realidad era parte de un ritual. Era en Ucrania, pero era 2019 la primera vez que se había publicado, y era como que se venía haciendo cadenas y cosas y demás.
Bueno, decíamos, este periodista adelantó algo de lo que también está en este informe. La Unión Europea bloqueó a los medios de comunicación rusos en toda la Unión Europea. Vos querés sintonizar RT, por ejemplo, que es Russia Today, no lo podés sintonizar. Entonces esto también lo que va cortando es la posibilidad de informarse acerca de lo que los medios... es la imposibilidad de ver una de las campanas en todo esto. Más allá de que obviamente todo el mundo, cualquier persona, y lo razonable es repudiar un conflicto armado, repudiar la resolución, el intento de resolución de un conflicto a través de la vía militar, de la guerra, de la muerte. Pero bloquear una de las campanas en este sentido empieza a hacer un poco de ruido, porque el tema es hasta dónde llega, hasta dónde se va llegando con eso. En ese sentido también Facebook, paralelamente, que pertenece al grupo Meta, que hoy en día, que es las empresas de Mark Zuckerberg, decidió bloquear en los países de la Unión Europea los contenidos de la cadena de RT y de Sputnik, considerados como parte de los medios oficiales rusos, o sea que tampoco no se pueden consumir a través de lo que son los perfiles de Meta. No se puede ver en las redes sociales de Meta, o sea, no se puede ver en Facebook, no se puede ver en Instagram esto. Y Google, por su parte, esto lo vi cuando, estalló todo el conflicto. Me pasó de estar a dos pantallas viendo CNN y RT en vivo para ir viendo qué es lo que estaba sucediendo. Y RT, que es Russia Today, aparece con un cartel que dice: RT está financiada total o parcialmente por la administración pública rusa. Dice .wikipedia. Si vos tocas ahí, te manda a Wikipedia la descripción de Wikipedia de lo que es RT. Y Google hace esto con RT, que lo hace desde hace mucho tiempo, lo hace incluso desde antes del comienzo del conflicto, que en algunos momentos RT mismo lo denunció a esto, y es que vos entrás a cualquier otro medio con fondos financiado con fondos estatales, entras al canal de YouTube de la televisión pública y la transmisión no dice, no aparece esta aclaración, que dice financiado total o parcialmente por la Administración Pública Argentina. O sea, está aplicado solamente a Rusia. Y en esta misma escalada de prohibición de lo ruso, se fue más allá de lo que son los medios. Porque uno decía, los medios oficiales del gobierno ruso no los vamos a censurar. Y uno está ahí puede decir, ahí va a estar el discurso de Putin y no queremos darle mayor entidad a lo que dice, visibilidad, etc. Pero también se pronunciaron la FIFA y la UEFA. La FIFA y la UEFA anunciaron que este lunes que iban a suspender hasta nuevo aviso los clubes de Rusia y las selecciones de Rusia de fútbol en todas sus competiciones. Entonces, esta decisión le quita a Rusia la posibilidad de buscar el pase a la Copa del Mundo de Qatar de este año, y también, que estaba programado para el mes que viene, y también el equipo femenino fue excluido de la Eurocopa de este verano. El equipo ruso no va a participar. El Spartak de Moscú estaba primero en su grupo y quedó afuera de la Europa League. Y acá ya directamente, más allá de las selecciones que representan a la nación directamente, en este caso se meten con un club y lo dejan sin la posibilidad de seguir compitiendo. Que es como que, no sé, un club argentino en su momento hubiese llegado a final de Copa Libertadores, por decir una cosa, y como había en el año 82, y como había guerra con Inglaterra, la OTAN diga, listo, se le va a prohibir venir a jugar la Copa Intercontinental. ¿Qué tiene que ver el club? ¿Qué tiene que ver el pueblo ruso, en este caso, directamente, y las organizaciones rusas de distintas, o sea, de origen ruso, pero que hacen otra cosa, con las decisiones del gobierno en forma directa? El comunicado dice: el fútbol está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Esto dijo un comunicado en conjunto de la FIFA y de la UEFA que sacaron este lunes. Y acá es donde empieza a decir, una cosa es cortar el discurso de Putin, después ya decir, afectar un poco los intereses de Rusia para decir, vas a perder visibilidad, no podés competir, entonces te aislamos un poco para que cortes con esto. Pero ya llegó la escalada abrió una puerta que es la de una discriminación hacia lo ruso en general.
Y esto es acá está lo peligroso. Que después termina pasando como, bueno, en las películas que siempre, históricamente, los malos han ido cambiando y es recuerdo Son que aunque chinos. se esté frenando, claro, son chinos. Después hace un tiempo eran árabes los malos y antes habían sido rusos y antes habían sido alemanes y depende con quién se esté peleando Estados Unidos. En este caso, Pablo Nori, que es profesor de la Universidad de Bioka en Milán, denunció que cancelaron su curso sobre el escritor Fyodor Dostoyevsky, autor de Crimen y Castigo, por ejemplo, Los Hermanos Karamazov, en supuesto apoyo a Ucrania por la invasión de Rusia. Es decir, prohíben un curso de un autor ruso Claro, que se hace murió un montón, hace eso, 1000 claro, años. ni siquiera es que está vivo y milita la guerra. No. Que incluso, a ver, leer Crimen y Castigo ayudaría también a esto, es decir, al remordimiento después de la muerte, a un montón de esas cosas. No vamos a spoilear Crimen y Castigo. Pero llegar a prohibir a un autor ruso en apoyo a Ucrania, que una universidad tome esa decisión, en realidad es que se abrió una puerta en la cual, si ahora discriminamos lo que provenga de este pueblo, está bien visto. O puede pasar y puede zafar. Y lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque toda la escalada de prohibiciones van abriendo esta puerta que ya empezó a suceder. La discriminación que empieza a ocurrir también con habitantes, o sea, personas de origen ruso que están viviendo en distintos lugares de Europa, por ejemplo. Bueno, el profesor afectado anunció que se cancelaba su curso sobre el escritor ruso por obligación de la Universidad de Bioka y planteó que censurar es ridículo y además dice, no solo ser un ruso vivo hoy es una falta en Italia, sino también ser un ruso muerto. Obviamente que hubo un montón de personalidades que salieron a repudiar esto, que seguramente se revertirá. Y a decir que claramente en un contexto de guerra es cuando es más importante aún seguir leer a Dostoyevsky y a, bueno, seguramente Sí, todos debe haber los otros autores grandes rusos. autores rusos. Sí, que uno puede consumir y que pueden hacer que la mente se cultive y que evitemos tener guerras en un futuro. Hay que abrirle el ojo, si bien hay límites que si se propasan pueden entrar en el camino de la discriminación, como también sucede, por ejemplo, y desde hace unos años, en todo lo que es proveniente de alguna manera del mundo árabe o que está vinculado hacia México, por ejemplo, por parte de los Estados Unidos, donde, claro, todos los mexicanos venden droga y son narcos y todos no los... creo que todos. No. Sí, aparte que, bueno, y todos los ¿cómo es? La gente proveniente del mundo árabe es terrorista. Cuando claramente Estados Unidos, por ejemplo, ha sido el país que más ha sembrado el terror durante el siglo XX en el mundo y son los que mayor cantidad de droga consumen en el mundo. Hasta aquí este pequeño informecito. Nosotros Yo creo acá que lo la advertimos. condena también tiene que ver un poco quizás con, sí, lo que decías de los medios o de algunas decisiones como, bueno, le recorto este presupuesto, le recorto este lugar de donde, no sé, mueve plata, entre comillas, no está muy bien dicho. Entonces, supongo que así va a frenar los ataques. Como, bueno, si se da cuenta que le corto algo con una medida, le restrinjo algo, bueno, deja de atacar. Lo que sí creo es que yo, desde mi humilde lugar, no creo que Putin diga, las mujeres no pueden jugar en el mundial. Bueno, dejo de atacar. O sea, si no te está importando mandar a tu propio pueblo a luchar a otro lado, porque más allá de lo que puede estar sufriendo Ucrania, también pueden morir soldados que quizás estén ahí por obligación y no porque digan, qué ganas de ir a la guerra. No lo sé, no puedo saber el nacionalismo y el sentimiento que tengan, pero sí como que dudo que vaya a decir, no, tal periodista se vio perjudicado, freno la guerra. No lo creo.
se ve perjudicado el periodista, como también, no sé, se ve perjudicada muchísima gente, más allá de Ucrania, que por supuesto que son las primeras víctimas y no lo estoy poniendo en duda, pero... y que también las consecuencias, todo este tipo de consecuencias las tenía previstas desde antes. Claro, y es como si no le está importando. Dijo en un discurso que como que su crítica era contra el gobierno de Ucrania y no contra civiles, y a la semana empezó a disparar para cualquier lado. No creo que vaya a decir como, bueno, si nos sacan del mundial, freno todo. No es una medida que lo pueda... Sí, quizás una medida económica por la cual no pueda sustentar más gas. O sea, diga, bueno, tengo que dejar de disparar porque no me está quedando para comer. Pero no una medida en la que vos digas, bueno... Sí, un bloqueo comercial. Claro, algo de eso. Sacarlo de sistemas de financiamiento internacionales. Sí, había surgido una noticia respecto a eso, pero ahora no me acuerdo bien cómo se llamaba el nombre. Hasta que no lo saquen del SWIFT. Claro. No tienen ganas en serio. Claro, eso sería una medida y no quizás decir, bueno. Lo que pasa es que si lo sacan del SWIFT, me dice que cortan mucho el chorro de muchos negocios que tienen países miembros de la OTAN. Entonces, eso respecto a los medios o los clubes de fútbol o lo que sea. Y respecto a lo del escritor, creo que también hay mucha tendencia a eso, de que vos decías, de pensar que como, bueno, el país es malo, sus habitantes son malos. O las decisiones de un gobierno me parecen malas, sus argentinos o habitantes, porque argentinos no éramos, son malos. Porque se me mezcló la palabra argentina, porque es como decir, todos nosotros, cuando gobierna Macri pensamos como Macri, y cuando gobierna Alberto pensamos como Alberto, y como... Yo no creo que, no sé, en la época de la dictadura la gente estuviera de acuerdo con todo lo que se hacía, pero la mitad no lo sabían y la mitad no se podía hacer nada. Habrá sectores que sí, pero... Y es como raro pensar que en los 70 todos eran como... No, qué sé yo. Bueno, es que claro, ahí hay un ejemplo, y es que el gobierno cívico-militar de la dictadura del 76 al 83... durante la Guerra de Malvinas prohibía la difusión en radios y en televisión de músicos ingleses de habla de que cantasen en lengua inglesa. ¿Qué tenían que ver los Beatles con la guerra? Nada, al contrario, la misma la paz de esa época hippie. Claro, al 100%. Y la misma brutalidad, que la misma ignorancia y la misma decisión autoritaria y sin sentido se están empezando a ver y a asomar en los distintos países de la OTAN respecto. Y que también son países con cierta capacidad, cierta posibilidad de ayudar de alguna manera, en el sentido de, no sé, estás cerca de Ucrania, no prohíbas un escritor. Recibí refugiados que hay de 840 países bombardeados que buscan entrar a Europa y no los dejas. Entonces, toma una medida así, que ayude realmente a la gente, porque a la persona que se tiene que ir de su casa de Ucrania porque la están por bombardear, no le sirve que en la universidad de 800 kilómetros no lean a un ruso. Bueno, claramente uno de los conflictos más graves que había en este caso era que los países limítrofes a Ucrania, que estaban recibiendo refugiados, no querían recibir refugiados que eran de origen africano. Sí, hubo mucho problema con eso, en el sentido de, bueno, ucranianos, pero nadie más que salga. O sea, tipo, después, bueno, no me interesa el resto de la sociedad que esté en Ucrania. Y es bastante polémico también, porque es como, bueno, sí, pero... Hubo acá una noticia de que en Córdoba una heladería había sacado, no sé la si crema lo viste, rusa, la sí. crema rusa. Y es como, o estás haciendo un chiste con la guerra, o no sé, pero no entiendo. Pero bueno, o una movida de marketing. Espero que haya sido una movida de marketing, porque la verdad que sería bastante triste que esa persona crea que está ayudando. Que está ayudando de alguna manera y que realmente se indigne y que repudie desde esa postura. Obviamente la guerra no le cae bien a nadie y es lógico decir, che, que hace falta y todo. Sí, pero, por supuesto. Tomar ese partido total y absolutamente, decir, yo voy a suspender esta crema acá. Había un tuit que había dicho que si suspendía la crema americana, otra heladería, generaban una nueva guerra fría. Queda muy bueno, pero bueno.